Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Vamos a conversar con Matías Fuse. Matías es abogado, miembro de la firma PacBam, firma líder indiscutidos en la República Argentina, rankeados por Partners and Chambers como una de las firmas más influyentes de la República Argentina. ¿Cómo andas, Matías? ¿Bien? ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos propone Matías es hablar de ley, bases y tercerización. Tema interesante si los hay y también de muchísima actualidad. Entonces, quizás la pregunta que te tengo que hacer para aquellos que no somos abogados laboralistas, contanos un poquito, danos una pincelada de qué significa esto de la tercerización. ¿Puede ser? Por supuesto, lo que nos sirve como una introducción para entender la tercerización tiene que ver con la dinámica propia de las empresas. En función de esta dinámica, las empresas muchas veces necesitan recurrir a terceras empresas para la provisión de determinados servicios, como puede ser el servicio de limpieza, servicios informáticos, servicios de seguridad y vigilancia. También pueden recurrir a empresas que les provean personal, sean estas empresas empresas de servicios eventuales o no, e incluso también algunas empresas recurren a servicios que se conocen como in-house, donde determinados empleados de estas empresas que prestan el servicio trabajan directamente dentro del establecimiento de la compañía que requiere justamente esa prestación de servicios. Ahora, yo te hago una pregunta acá, Matías. Sí. Yo tengo una empresa de limpieza y resulta ser que mis empleados van a trabajar a tu empresa porque van a pasar la aspiradora, limpiar los vidrios, acomodar, ¿no es cierto?, los escritorios, etcétera, etcétera. Limpiar los baños, pero son empleados míos por un servicio que yo tengo con vos con un contrato, ¿no es cierto?, de prestación de servicios. Vos me facturás a mí, perdón, yo te facturo a vos, vos me pagás, pero yo pongo empleados en tus oficinas. Empleados que a veces son los mismos, a veces no, van rotando. ¿Eso es tercerización? Lo describiste perfectamente. Eso es la tercerización. En mi empresa, yo busco que otro me preste el servicio de limpieza. Te contrato a vos porque sos el mejor del mercado, porque tu precio me conviene, porque sos reconocido, y vos me prestás el servicio de la forma que vos considerás más conveniente y obviamente ajustándonos a los parámetros de la relación contractual, ¿no? En Pero, ese, en ese marco, vos me mandás a los empleados, ellos limpian, hacen todo lo que vos dijiste, y eso es la tercerización. ok, mira vos, estoy como mi ley. ¿Sí? Ok. Ah, hasta ahí todo parece sencillo y en un país normal esto no debería representar ningún problema. Pero acá viene la parte interesante de la charla. Dado que esto es Argentina, tenemos que marcar que no todo está lineal como parece, y esta relación comercial entre dos empresas originó diferentes situaciones en lo laboral que quizás nos venga muy bien tomar la ley bases como un hito para entender qué pasaba antes y entender qué es lo que puede pasar a partir de la ley bases. Dale, contanos qué pasaba antes, a ver. Bueno, ¿qué pasaba antes? Vos acabás de describir un caso de tercerización, ¿sí? Previo a la ley bases existía una práctica muy extendida que consistía en que estos empleados de tu empresa de limpieza se consideraban empleados directos de mi empresa, en el ejemplo que vos diste, es decir, de la empresa que comúnmente se conoce como usuaria, la empresa que se beneficia de la prestación de los servicios de esas personas. Y en esa circunstancia, estos empleados se consideraban como indebidamente registrados, ¿sí? Al sostener que estos empleados se encontraban indebidamente registrados, nos encontrábamos con la situación, por un lado, de que reclamaban las famosas multas laborales, ¿sí? Estas multas o indemnizaciones agravadas cuantiosas, muy costosas, que incrementaban notablemente los costos laborales, famosas multas de las leyes 24013, 25323 y 25345, y
Por otro lado, se asimilaba entonces a estos empleados que estaban registrados por tu empresa de limpieza a empleados en la clandestinidad o totalmente fuera de registro. Para el usuario. Para la usuaria, exactamente. Es decir, esta serie de reclamos lo que hicieron fue en algún punto poner en pie de igualdad a trabajadores registrados que estaban registrados como empleados de la empresa que proveía los servicios de limpieza con empleados en la absoluta clandestinidad, es decir, Ok. totalmente fuera de registro. A ver. ¿Qué ocurrió? A ver. Y ahí, perdón que te cierro esta idea, esto que yo te estoy contando quizás no te hace demasiado sentido, porque estamos hablando de empleados que estaban registrados por vos. Ujú. Entonces, equipararlos a empleados en la absoluta clandestinidad quizás no resiste un análisis lógico. Y eso es lo que pasaba con las decisiones que se daban en el fuero del trabajo. Nos encontrábamos con algunos fallos que consideraban que estos empleados, si bien podían alegar que existía algún defecto en su registración, no podían equipararse a empleados no registrados o en la clandestinidad y por lo tanto no prosperaban las multas que reclamaban, estas multas de la 24013, 25323 y 25345 por trabajo no registrado. Ahora, yo acá te paro un minuto, Matías. Sí, Como diría Fantino, pará. Ok, a ver. Este, yo te puedo aceptar de que haya solidaridad si el empleado que va y limpia no está registrado ni en uno ni en otro. Entonces digo, bueno, alguien tiene que pagar que yo esté en negro, por así decirlo. Ahora, cuando yo estoy registrado y blanqueado en una empresa, y, digamos, en la que me contrata, y voy y presto servicios en la usuaria, no tendría mucho sentido que un juez diga que este empleo es un empleo informal cuando estoy registrado por mi real empleador, que es la empresa prestadora de servicios. ¿Estoy equivocado o...? bueno, acá te puedo dar mi respuesta, mi parecer, pero creo que más importante es contarte lo que decían los jueces, Sí, porque al sí, final del ninguna duda. día eso es lo que a las empresas les importa. Y ahí vuelvo al hito de la ley bases y previo al dictado de la ley bases, nos encontramos con estas decisiones muchas veces contradictorias entre sí, porque los jueces, por ejemplo, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, fallaban en un sentido o en otro, es decir, admitiendo las multas, porque consideraban que el empleo tercerizado era equiparable en muchos supuestos al no registrado, y otros que sostenían lo contrario. Es así que en el año 2010, la Cámara, los jueces de la Cámara en pleno dictan el conocido plenario Vázquez con Telefónica, y a partir de ese plenario, la Cámara adopta un criterio único, que resulta de obligatoriedad para los tribunales inferiores, donde básicamente se interpreta, en respuesta directa a tu pregunta, que un empleado de la empresa de servicios de limpieza que presta servicios para una empresa usuaria está incorrectamente registrado y resulta acreedor de las multas si la empresa usuaria no es quien lo registra. Wow, ¿Sí? ok, bien. Este Entonces, punto, ¿cuál fue como el te gran imaginas, cambio? ¿Cuál es el gran cambio de la ley bases? esto generó una litigiosidad enorme y una litigiosidad muy costosa, incrementó notablemente los costos laborales. Es por eso que la ley bases buscó generar un cambio. A partir de la ley 27742, conocida como ley bases, lo que por un lado se dispuso es que la registración laboral se considera plenamente eficaz y válida cuando la realiza cualquiera de las personas humanas o jurídicas intervinientes. Y modificó también la redacción de un artículo que tiene mucho que ver con esto que estamos contando, que es el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en función de esa nueva redacción que dispuso la Ley Bases, se considera que el trabajador va a ser considerado empleado de la empresa que registre la relación laboral. Así de sencillo como suena. Volviendo Bien. al ejemplo que vos diste y para que se entienda, tus empleados de la empresa de limpieza, en la medida en que estuvieran registrados por vos, van a ser considerados tus empleados.
bien, Así de sencillo y así de lógico como suena. bien. ¿Sí? Adicionalmente, la ley bases deroga las multas por incorrecta registración total o parcial de la relación laboral. Con lo cual, el fuerte condimento económico que tenían esos reclamos, a partir de estas multas muy gravosas para los empleadores y que a la postre no eran abonadas al Estado, sino a los propios actores que reclamaban, quedan sin efecto. Ok. Esto genera un antes y un después, porque si estamos a la letra y al espíritu de lo que nos dice la ley de bases, podemos entender que el legislador lo que quiere es poner fin a estos reclamos, delimitando claramente que vos vas a ser empleado de aquella empresa que registra tu contrato de trabajo, independientemente de quién se beneficia por la prestación de tus servicios. Ok, es decir, más allá de las multas, suponiendo que las multas siguieran estando vigentes, me parece que lo relevante de la ley base es justamente es esto, ¿no? Que dice que ahora sos empleado del que te registra, sea uno u otro, pero ya no podés, digamos, ir contra los dos o ir contra el locatario del servicio, ¿no? Sino que ahora me parece que más allá de las multas es, sos empleado del que te registra. Eso es lo interesante. Exacto, los reclamos por incorrecta registración van a ir en el sentido que vos dijiste, porque la Exacto. ley base es clara. Por supuesto que sigue quedando el artículo 30 de la solidaridad clásica, digamos, ¿no? De la subcontratación, pero ahí no se achacaba un incumplimiento a la empresa usuaria diciendo vos deberías ser quien me registró, sino que simplemente, y para no aburrirlos con tecnicismos, si quien es el empleador de ese trabajador no cumple con sus obligaciones laborales, yo, empresa usuaria del servicio, respondo solidariamente. Claro. ¿Sí? Ok. Ese esquema continúa, pero la ley bases viene a ponerle un punto, un corte a los reclamos por incorrecta registración, que contábamos hace unos minutos. Estos Bien. donde alguien registrado por la empresa de limpieza, en nuestro ejemplo, se daba vuelta y decía, empresa usuaria, usted es mi verdadero empleador, tiene que registrarme bajo procedimiento de considerarme despedido y de reclamar las multas Es laborales. decir, esto también ocurriría, por ejemplo, con las concesiones de bar, de restaurante, dentro de la empresa, viste que suelen concesionar la cocina, digamos que también respecto de esas concesiones, ¿también se aplicaría este criterio de tercerización o ahí opera más el de la solidaridad del artículo 30? Bueno, ahí depende mucho cómo se plantee el reclamo, ¿no? Como dije recién, la solidaridad del artículo 30 sigue vigente y en la medida que haya un incumplimiento de parte del empleador, la empresa, por ejemplo, que contrata un determinado servicio, va a seguir siendo responsable por esos incumplimientos laborales en relación al trabajador. Bien, Pero con la ley bases deberíamos, insisto, estándonos al espíritu y a la letra de la ley, deberíamos encontrarnos con un freno a los reclamos por la alegada incorrecta registración. bien. Por ¿Vos crees que, supuesto que, sí, sí, por favor. ¿Vos crees que las cláusulas de indemnidad entre locatario y locador van a seguir existiendo a pesar de la ley bases? Esas, viste que seguramente el usuario, lo que sería la empresa usuaria o locataria del servicio, ¿no es cierto? Deberían tener típicamente una cláusula de indemnidad por cualquier reclamo laboral, ¿no? ¿Vos crees que estas cláusulas van a ir desapareciendo o van a seguir estando? No, no, en lo absoluto. Desde mi punto de vista, esas cláusulas van a seguir siendo necesarias. La solidaridad del artículo 30 va a seguir existiendo, ¿sí? Ok, Y cuando uno contrata un servicio, quiere que quien lo provee respete absolutamente todas las obligaciones que tiene en el marco de un contrato de trabajo y que se respeten los derechos de los empleados, con lo cual esas cláusulas de indemnidad lo que buscan es asegurar que la empresa que presta el servicio cumpla con todo lo que tiene que cumplir y si no, la empresa usuaria tiene la tranquilidad de poder recurrir a esas cláusulas de indemnidad. Más claro, allá de que sean inoponibles al trabajador, ok, comercialmente siguen siendo importantes y van a seguir siendo necesarias en cualquier bien, contexto. Más allá de perfecto. que
se aplique o no efectivamente lo que dice la ley bases. Bien, Matías, para ir cerrando, muy interesante esto. Contanos cómo estás viendo, de acuerdo con tu experiencia y tu práctica, cómo ves el futuro de la tercerización a partir ahora de la ley bases. Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad que si tengo que pensar en qué esperar hacia adelante, me parece que estándonos al espíritu de la ley, a la letra de la ley, hoy deberíamos dejar de lado, dejar atrás estos reclamos por incorrecta registración, donde se pretende que la empresa usuaria, por ejemplo, sea el empleador de los trabajadores que están registrados por la empresa que presta un servicio tercerizado, donde, como disponía el plenario Vázquez, se aplicaban multas hoy derogadas, pero lo cierto es que hay una cuestión cultural muy fuerte en el fuero del trabajo y el tiempo nos va a mostrar cómo se puede compatibilizar esta práctica que lleva muchísimos años. El plenario Vázquez es del 2010, con lo cual son 14 años desde el plenario y muchos años antes, donde ya venían planteándose estos reclamos, y una ley que no tiene siquiera un semestre de vida. No. Creo que justamente el paso del tiempo nos va a mostrar cómo pueden compatibilizarse ambas prácticas y qué es lo que terminan resolviendo los jueces laborales cuando se plantee un caso como los que teníamos hace no mucho tiempo atrás. Hemos conversado con Matías Fuse. Matías, experto laboralista de la firma Pérez Alati, PACBAM en Argentina. Matías, gracias por tu tiempo y muy interesante esta charla contigo. Muchas gracias, Augusto. Nuevamente un placer haber estado contigo.